¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bendiciones. Están como muy serios. ¿O Bien, soy yo yo? tengo una hermanita, la hermanita Ingrid. Ah, ok, bendiciones. Ok, ok. Estás ocupada, mami. Bueno, Estamos vamos bien. a... Buenas noches. Buenas noches, Aquí por bendiciones. eso no tenemos luz. Ah, ok, mami. Náguara. Por eso es que Dariela y Sí, por eso es que capaz no se Mariani vayan a no se han conectar conectado hoy. tampoco. Ujú. Bueno, vamos a... Hoy le corresponde a, a Marisol la palabra y creo que Leonela orar, algo así. La palabra primero yo, ¿cierto? Y luego leerme la hora. Sí, mi amor. Sí, mami. Vamos a leer la Sí. palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y en presencia de su Espíritu Santo. Voy a leer el Amén. Salmo 53, dice. Dice el Amén. necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo, como si comiesen pan y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliere de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciera volver la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Que estamos en el tiempo de buscar a Dios. Esto está muy relacionado con lo que les comentaba otra vez en Ezequiel 37, que Dios anda buscando atalaya que se ponga entre la maldad que hay en la tierra y Él, para que seamos intercesores. Aquí básicamente habla de lo mismo, que Dios anda buscando gente que marque la diferencia, que no sean solamente cristianos de domingo, de asistir a la iglesia, sino que su vida y su vida de oración reflejen que ellos verdaderamente están buscando a Dios. Y bueno, y me gusta mucho el versículo final, que también es la base de una canción, que cuando el Señor hiciera volver a su pueblo va a traer alegría y gozo. Pero ciertamente eso fue porque ellos pasaron por un juicio y tuvieron que ir al cautiverio a causa de que ellos no habían obedecido al Señor. Amén. Así es. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Amén. Vamos entonces, gracias, mi amada, con nuestra hermana Leonela. Todo es suyo. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por esta nueva conexión. Gracias por el estudio que nos vas a presentar en este momento a través de tu hija, de tu sierva, la pastora Merité. Gracias por su vida, Señor. Gracias por su salud. Oramos a ti porque le llegue el internet y podamos seguir con la clase tranquilamente. Sé tú en cada uno de nosotros, Señor, ministrando palabra de entendimiento, de enseñanza, Padre, para que podamos entender y captar y vivir esta enseñanza del día de hoy, para que no solamente la palabra quede allí, sino que traspase nuestro corazón, nuestra mente y podamos vivir esa palabra tuya que nos va a enseñar el día de hoy. Gracias por sus padres, gracias por cada uno de los hermanos que están conectados y los que faltan por conectarse. Gracias por cada miembro de este ministerio. Gracias a Dios se unió una nueva hermana, no recuerdo el nombre, pero a ella, gracias a Dios, por ella, por creer en Dios, por confiar en Él. Sé tú, Señor, en cada uno de nosotros, ministrando tu palabra, tu amor, tu sabiduría y sobre todo tu misericordia, Padre. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios.
Bueno, amados, es así como un poquito fuerte porque Ainhoa y Juan sí están, ¿verdad? Está Ainhoa, Juan, Mariflor, Leonela y Sa. Sí, pastora, presente. Amén, mi amor. Porque hoy empezamos con nuestro estudio de Primera de Corintios. Hoy es 21. Hoy comenzamos con Primera de Corintios y sí me gustaría que levantó la mano Isaac. Sí, hijo. No, pues la ayuda es que este video se va a subir y pues va a estar en YouTube pues, para las personas que no hayan podido y para los que ya lo vieron y quieran seguir reforzando sus cosas, pues volver a ver ahí en la plataforma. Amén. Amén, así es. Así es, hijo. No es que la vamos a dar porque o se pierden esto o se pierden el tercer capítulo del Espíritu Santo. Entonces, no, vamos a empezar con nuestro estudio de la primera carta a los Corintios, que por demás, como toda la palabra, bueno, está súper buenísimo. Primera de Corintios es una carta de llamado de atención y que si uno la ve desde el punto de vista general, aborda problemas que aún hoy se encuentran en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. No es que, ay, no, eso pasó allá. No, 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 eso pasa aún hoy. Así que bueno, vamos a comenzar nuestro estudio. Hoy vamos a tener, espero, no prometo, ahorita se ríe Isa de mí, no prometo terminar los 2 capítulos que me corresponden, los 2 primeros capítulos. Aunque ellos son bastante cortos, está la parte introductoria de esta carta. Y ahí es donde de repente nos vamos a llevar un poquito más porque vamos a ver algunos detalles, algunas curiosidades que traigo para que nos quede un poco claro o nos quede más claro, no un poco, más claro, o tengamos mayor conocimiento acerca de lo que rodeó la escritura de la carta, de la primera carta a la iglesia en Corintio. Así que bueno, vamos a pedirle a nuestro hermano Isaac que nos coloque nuestra... Y antes de continuar acá, les voy a pedir a todos los hermanos que van a hacer sus diapositivas, que deben hacerlas, que por favor incluyan el logo del ministerio. De todas maneras, si no lo incluyen, le va a tocar que ustedes se la tienen que pasar al hermano Isaac para que él la coloque, aunque sea la primera página. Porque estos van a subir, alguien levantó la mano, Isaac. Así me dicen y yo les comparto el logo para que cada quien responsablemente coloque el logo en sus diapositivas. Amén. Amén. Bueno, esa es la idea, que las diapositivas tengan, y todos los que van a dar clase tengan sus diapositivas. Si alguno no tiene diapositiva, esa clase no va a ser subida. Me toca darla, me toca dar la clase y luego subirla. Entonces, procuremos, por favor, hacer todos de manera responsable, porque es para el Señor, no es para nosotros. Nuestras diapositivas, si usted quiere, las puede enviar y yo se las reviso. Yo no tengo problemas con eso. De hecho, la hermana Mariflor siempre me muestra sus diapositivas. Entonces, usted no tiene problema con enviarme sus diapositivas y yo vérselas para que después se las entregue al hermano Isaac, que las va a compartir. Bueno, comenzamos con nuestra primera carta a los Corintios. Esta es una carta bastante particular, como les decía, porque aborda problemas. Esta carta es una respuesta a problemas, literalmente. Y sale levantó la mano. Ajá.
Disculpe por haber interrumpido, pero hay un hermano nuevo o una persona nueva conectada que se llama Emiro Quintero, que se unió a nuestra clase a partir de Salúdenlo. hoy. Sí. Lo puedes saludar, hermano anfitrión. Bueno, saludos, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, tan Bienvenido. bella y no. Bienvenido. Bienvenido a todos los que se conectan por primera vez a nuestros estudios en esta oportunidad de la primera carta a los Corintios. Bienvenido, señor Emiro, dice Emiro, ¿cierto? Amén. Amén. Entonces, bueno, vamos acá, seguimos aquí con nuestra, gracias Isa porque yo iba de largo, ¿no? No me percaté. Es que acá en el teléfono tan chiquitico no me percato de quién entra y quién no. Ok, nuestra primera carta o la primera carta a los Corintios es una respuesta a problemas que estaba presentando la iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo en Corinto. Entonces vamos a ver esto, nos vamos a nuestra segunda lámina, ahí está, aquí nos dice, carta escrita por Pablo de Tarso. De hecho, Primera de Corintios capítulo 1:1 hace la referencia precisamente a que el apóstol Pablo es el escritor. Dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier lugar, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, acabo de leer la parte de la salutación, pero precisamente Primera de Corintios 1:1 nos señala allí. Quizás usted no va a ver esas letricas porque se ve como pequeñito, pero no está tan pequeño. Ahí vemos que, bueno, el apóstol Pablo escribe la primera carta. Ojo, fue escrita desde Éfeso. El apóstol funda la iglesia en Corinto, y desde Éfeso, estando él en Éfeso, él recibe, en un ratitito vamos a ver un mapa bien interesante. Él recibe noticias, escucha noticias de lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Corinto. Entonces, cerca del tiempo de la Pascua, en su tercer viaje misionero, él está allí en Éfeso y es donde escucha todo aquello que está aconteciendo. Le llegan noticias de la iglesia de Corinto y entonces él escribe esta carta. Esa escritura fue aproximadamente en el año 55. Usted la va a conseguir como que estuvo entre el 54 al 57. Otros que la datan para el año 55 después de Cristo. El apóstol Pablo funda la iglesia de Corinto, pero pocos años después de dejarla, él oyó algunos reportes inquietantes acerca de la iglesia de Corinto. Por eso él escribe esta carta. En esta breve reseña que usted tiene allí al frente, nosotros vemos allí la palabra como en fucsia que dice reporte. Esto fue lo que él escuchó. ¿Cuál fue el reporte que llegó a oídos del apóstol Pablo? Primero, que estaban llenos de orgullo y de inmoralidad sexual. La carta del apóstol Pablo aborda literalmente estos puntos. El primero, o 1 y 2, estaban llenos de orgullo. Cualquier parecido a la realidad no es coincidencia, amado, no lo es. Estaban llenos de orgullo y de inmoralidad sexual. Y segundo, los dones espirituales eran usados incorrectamente. Ellos estaban llenos, el Señor había derramado sobre ellos, por supuesto, dones, y al igual que nosotros, pero estaban siendo usados de manera incorrecta. Aparte de eso, había un creciente malentendido de las doctrinas cristianas básicas. Y eso lo vamos a ver
más adelante con algunos hermanos que les toca esos puntos, pero ciertamente ellos tenían detallazos, porque bueno, en el tiempo que Pablo fundó y se fue, pareciera como que se fue la verdad. Esto nos trae a memoria el becerro de oro. Y nos podemos ir un momento a Génesis, perdón, a Éxodo. Éxodo 32, verso 20. En toda esta historia, Moisés subió a hablar con el Señor y resulta ser que como no veían a Moisés parece que se les desapareció a ellos. Entonces ellos agarraron todo el oro que tenía y se lo dieron a Aarón. Y Aarón construyó un becerro de oro. De eso salió un becerro de oro. Viniendo Moisés, porque él estaba con Dios recibiendo las tablas de la ley, los mandamientos, cuando venía Moisés, que llegó al campamento y vio aquel becerro, dice que ardió la ira de Moisés, eso está en el verso 19, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Entonces vemos acá que Pablo le tocó que salir de Corinto, se fue en su travesía llevando el evangelio, y ellos parece que se les olvidó la película, se les olvidó las enseñanzas. Por eso es que dentro de las cosas que él escucha que hay hasta malentendidos de la doctrina, y aún hoy hay malentendidos de la doctrina, aún hoy están llenos de orgullo. No todos, pero sí hay quienes estén llenos de orgullo en las congregaciones, de inmoralidad sexual, mal uso de los dones espirituales, mala concepción incluso de los dones espirituales, hasta de los ministerios, y ese malentendido. Por eso es que me trae a memoria el Señor el becerro de oro. O sea, Moisés estaba arriba con el Señor recibiendo los mandamientos, y ellos se desataron. Ellos se desataron a hacerse una imagen. Pablo siguió su camino predicando el evangelio, y ellos se desubicaron. Entonces vemos que este es el contexto de lo que es la primera carta a los Corintios. Pablo la utiliza, o precisamente es Dios utiliza a Pablo y le inspira por el Espíritu Santo a escribir esta hermosa carta, donde precisamente trata y aborda estos problemas que hasta hoy se hacen presentes, hasta hoy. Ahí tenemos en Corintios 1:1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, que es la siguiente imagen. La siguiente. En esta imagen vamos a ver el mapa que les comenté. En el tercer viaje misionero de Pablo es que acontece todo esto. Usted ve esa flecha ahí amarilla, casi naranja, ahí dice Éfeso. Ahí se encontraba el apóstol Pablo. De hecho, él despide a los ancianos de Éfeso en Mileto. Está aquí debajo de lo que es Éfeso. Y Corinto está allá enfrente, allá por allá, donde está la flecha fucsia, ahí está Corinto. Ahí estaba una iglesia fundada por el apóstol Pablo. En su tercer viaje, él se encontraba en Éfeso cuando comienza a escuchar de los problemas que estaba teniendo la iglesia en Corinto, como el orgullo, la inmoralidad sexual, mal uso de los dones y malentendido de las doctrinas. Aquí vemos la travesía de Pablo. Y de hecho, él de allí pretendía ir a Jerusalén, o de hecho fue a Jerusalén, de ese viaje.
Ahora bien, ¿qué otra cosa necesitamos saber de manera general o dentro de las generalidades? La primera carta a los Corintios no tiene un texto clave, no tiene uno, tiene 6 textos claves. Vamos a la siguiente lámina. Ahí está. En esta lámina vemos 6 textos claves que rodean a la epístola o que se concentran en la epístola, la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. El primer verso clave está en 1 Corintios 3:3. Y mire qué fuerte es esto, porque por eso les digo, necesitamos ver este estudio de verdad con el corazón abierto. O sea, como dice las escrituras, debemos quitar el prepucio de nuestro corazón, debemos abrir nuestro corazón. Porque de verdad lo que acontecía en aquel momento acontece hoy en la iglesia. Y lo primero que el apóstol Pablo, o este primer versículo que tomamos como texto clave, es 1 Corintios 3:3, que dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Y en este caso no está hablando porque hombres son, está hablando de hombres naturales. Y voy a hacer énfasis en que está hablando de hombres naturales porque ciertamente nosotros vamos a abordar, porque el apóstol Pablo en el capítulo 2, él hace la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Entonces, el hombre natural, amado, anda en la carne. Y aquí vemos claro que no es suficiente decir que soy cristiano, cristiana, no es suficiente haberme bautizado, no es suficiente ir a la iglesia todo el tiempo, ir a los servicios todo el tiempo, no es suficiente decir una palabra que nosotros creamos que es cristiana. No, eso no es suficiente, porque por decir podemos decir muchas cosas, el detalle es lo que hacemos. Entonces, el primer texto clave de 1 Corintios es el capítulo 3, verso 3. Porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ahora bien, vamos a poner un poco en contexto todo esto. Para empezar, no está hablando de los celos con razón, porque la gente dice, los celos son malos. Mire, señores, los celos son malos si no tienen fundamento. ¿Ok? Déjense del cuento de que, ay, no, el que cela no ama. Déjense del cuento, o que si no me celan, o que si me celan. Mire, amado, el Señor tuvo el celo por su casa. ¿Ok? Pero ese era un celo sano. ¿Cuándo es un celo enfermizo? Cuando no hay razón y circunstancia para eso. ¿Ok? Y acá en Corinto se estaba dando un celo que no tenía ningún tipo de basamento, que también lo vamos a ver acá en los primeros capítulos y cómo se desarrolla en el resto. Entonces, cuidado con eso y que, ay, no, tú no puedes ser, ya va, yo tengo celo de la casa del Señor. O sea, tú aquí no vas a venir a hacer lo que a ti te da la gana porque yo cuido lo que es del Señor, ¿sabes? Entonces, no es que todo celo es malo. Los celos malos son aquellos que no tienen un fundamento real. Una persona, hablando de relaciones, de pareja, de familia, o sea, si usted ve que una persona, usted tiene un hijo, una hija, y una persona es mala influencia, a usted le da celo, usted le da molestia. ¿Por qué? ¿Qué son los celos? Es una molestia genuina por algo que está mal. Entonces, aquí estos celos eran por lo que vamos a ver más adelantito, no voy a adelantar a ello. Pero sí les voy a recordar 1 Corintios 3:3. Dice, entre vosotros celos, contiendas. Esos pleitos que primero y principal, muchas veces, no entremos en contienda, pero no armes la contienda. Pero aquí hay dos cosas.
Cuando está el que arma la contienda y está el que cae en la contienda. Pero esto es para el hombre espiritual. El hombre espiritual prefiere pasar de largo que caer en ese terreno. El carnal cae con el contencioso y disensiones. Porque él decía, porque todavía hoy en la iglesia hay eso. Hay celo ministerial. El celo ministerial no es bueno, pero el celo por la casa de tu Señor sí es buena. Ven que es diferente, es totalmente diferente. Igual que con las contiendas. O sea, no vamos a contender los unos con los otros, no es necesario. De hecho, si nosotros estamos en Cristo y vivimos en el Espíritu, zafamos de nosotros las contiendas. Ya no debería haber entre nosotros pleitos, contiendas, ni siquiera disensiones, señores. Ni siquiera disensiones. ¿Por qué? Porque no andamos en la carne, sino en el Espíritu, dice la palabra. Ahora bien, ¿qué es una disensión? ¿Qué son disensiones? Tiene que ver con divisiones, con rupturas. ¿Ok? Pero rupturas ¿de qué? De unidad y falta de acuerdo. Y todo esto que usted está leyendo acá, por lo que le estoy hablando, lo vamos a ver en 1 de Corintios capítulo 1. Recuerdan que les dije ahorita que entre los puntos del reporte estaban llenos, que habían llenos de orgullo, que estaban todos llenos de orgullo. Dentro de ese orgullo había una división, había una disensión, y por esa disensión, por esa ruptura, por esa falta de acuerdo, ellos tenían contiendas y celos. Por eso más adelantito lo vamos a ver bien clarito y pedirle al Señor que eche de nosotros o nos ayude a echar de nosotros toda disensión, toda división, toda ruptura de unidad, toda falta de acuerdo dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la congregación, dentro del ministerio, dentro de la familia. Imagínense, si una familia está dividida, ¿cómo puede estar unida realmente en el cuerpo de Cristo? Y por eso es que él les dice, como andan en eso, en celos, contiendas y disensiones, le hace la pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El segundo texto clave es 1 de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Mire, este versículo, este pasaje de 1 de Corintios está visto, el mismo pasaje escrito en tres formas, en tres posiciones, o sea, el mismo verso, la misma esencia en tres veces. El apóstol Pablo lo cita allí en 1 de Corintios capítulo 6, lo cita en 1 de Corintios 3 y lo cita en 2 de Corintios 12, si no me equivoco. Ya les voy a decir exactamente si es el 12. ¿Por qué hago esta? Perdón, 6. 2 de Corintios 6. Está acá en el 6:19, está en el 3:16, 2 de Corintios 6:16. ¿Qué está allí? ¿Qué es lo primero que nos dice el apóstol Pablo en este segundo texto clave? ¿Por qué hace y se toma eso? Porque recuerden que uno de los problemas eran problemas de inmoralidad sexual. Y hoy en la iglesia tenemos inmoralidades sexuales. Cuando la gente no le importa vivir en fornicación, aunque Cristo venga pronto, no importa. Pareciera que no creen que viene pronto. O sea, nos ordenamos. Mire, si algo está fallando, hay que soltar ese algo. Pero si nosotros nos aferramos a un algo que si viene Cristo nos deja aquí, la culpa ya no es del Señor. Ahora bien, si nosotros le pedimos al Señor que sea Él y soltamos para que Él resuelva, es otra cosa. Pero nosotros debemos tener cuidado porque estos tiempos son muy peligrosos. Y el segundo texto clave dice de la siguiente manera.
Según Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? O sea, aquí el apóstol Pablo te está diciendo, te está preguntando, estás ignorando que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. O sea, si eres templo, Él está en ti. El cual viene de parte de Dios, lo tenemos porque Dios nos los dio. Y que no sois vuestro. O sea, tu cuerpo no es tuyo. Aunque tú vivas bajo la premisa y quieras creer que te perteneces a ti mismo, pues déjame decirte que no. O le perteneces a Dios o le perteneces al diablo. O sea, aquí no hay otra. Pero si tú le perteneces a Dios, tienes que darle todo, porque no es lo que a ti te plazca ni lo que te parezca. Es todo o es nada. Entonces vemos acá que Primera de Corintios 6, 19 y 20 hace ese llamado a que entendamos que nuestro cuerpo, y este versículo es el versículo realmente para mí base, porque ¿por qué? Porque vamos a leer Primera de Corintios capítulo 3. Yo no sé si alguien lo quiere leer, pero están todos tan callados. Amén. Amén, mi amor. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. Verso 16 y 17, mi amor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Este problema de inmoralidad hace que tu templo, tu cuerpo, no sea santo. ¿Qué significa santo? Apartado para Dios. ¿Por qué? Porque lo compartes con el mundo cuando permites que la inmoralidad sexual esté en tu vida, ya sea a través de lo que ves, ya sea a través de lo que escuchas, ya sea a través de lo que haces. El segundo texto clave es Primera de Corintios 10:31. ¿Por qué? Porque también había un problema con lo que comían y con lo que bebían. Eso era un problema. Entonces el apóstol Pablo dice, sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, era necesario entender que todo, y es necesario entender que todo lo que hagamos lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Esto nos va a permitir a nosotros recordar, amados, y detenernos a preguntarnos que si lo que estamos haciendo, sea comiendo o bebiendo, es para la gloria de Dios o no, en vez de entrar en contiendas. El cuarto versículo es Primera de Corintios 12:7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Ya aquí está hablando de los dones. Ya aquí va entrando en el tema de los dones. Acá en el anterior, Primera de Corintios 10:31, tiene que ver con aquellos malentendidos, ¿cómo se llama? Con los malentendidos de las doctrinas cristianas. ¿Por qué? Porque recordemos que en la ley dice que no comemos animales inmundos, pero el apóstol Pablo después nos dice que podemos comer de todo lo que hay en la carnicería. Pero también el Señor le dice a Pedro, mata y come, y había animales inmundos. Y le dice, no llames inmundo lo que yo santifico. Entonces, estas cuestiones generaron malentendidos en las doctrinas cristianas básicas. Y por eso uno de nuestros puntos clave, estos 6 versos, usted tiene que conocerlos.
Usted tiene que conocerlo, porque cuando usted le pidan algún argumento, usted sabe. Bueno, la Biblia dice que si pues como o bebo o hago cualquier otra cosa, lo hago para la gloria de Dios. Si no es para la gloria de Dios, pues simplemente no lo hago, porque no hay pecado en que yo coma cerdo. Más sin embargo, también nos enseña el apóstol Pablo que cuidemos a los débiles. Eso también lo hemos estudiado. Entonces, nuestro cuarto versículo es, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Primera de Corintios 12:7. Tiene que ver con los dones del Espíritu. ¿Cómo es que nosotros obramos en el Espíritu? La manifestación del Espíritu Santo. Nuestro quinto versículo clave tiene que ver con Primera de Corintios 13. ¿Por qué? Porque en Primera de Corintios 13, todo ese capítulo está la manifestación pura y genuina del amor de Dios. Entonces ahí nos definen qué es el amor, cómo es el verdadero amor. Entonces por eso es el quinto versículo clave. Primera de Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido. El amor es sufrido, amados. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Usted no me puede decir a mí que, como les decía el domingo a ustedes en el servicio, o sea, si usted dice que usted tiene el Espíritu Santo y del fruto del Espíritu Santo tiene un solo elemento, no lo tiene. Ya no me puede decir que usted tiene fe y no amas. No tienes paz, no tienes gozo, no tienes paciencia, no eres benigno. ¿Sí? No me puede decir que tú tienes amor y no tienes ninguno de los demás. Entonces, nuestro último versículo clave está en Primera de Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces vemos acá que Primera de Corintios esta carta nos ofrece unos cuantos pasajes claves porque abordan problemas, amados. Esta Primera de Corintios es la respuesta a problemas e incluso consultas que le hicieron al apóstol Pablo, preguntas que le mandaron a hacer al apóstol Pablo, y él respondió con esta carta. Preguntas hasta este punto. Ninguna. Pregunto yo, ¿cuántos ya tienen su clase de Primera de Corintios? Levanten la manito. Amén. Amén. Estas son las generalidades. Preguntas de las generalidades. Termino con un mapa espectacular que me conseguí por aquí. Súper, súper interesante. Que les voy a recomendar a todos los que van a dar clase de Primera de Corintios. Lo tomen, o yo les mando la imagen al grupo para que ustedes la tengan y la puedan ver. La siguiente imagen después de esta es la imagen de las que les estoy hablando. Esta imagen que usted ve ahí, chiquitica, pero súper, súper interesante. Esto acá es un mapa mental. Lo primero que tiene ese mapa, voy a leerlo de izquierda a derecha, es que nos manda a que lea acerca de esto. Hechos capítulo 18. Alguien que me busque Hechos capítulo 18. Y lo leamos.
Amén. Amén. Bueno, hija, para que usted no lea todo eso, usted va a leer del 1 al 8, ¿sí? Luego, vamos a ver a quién más tenemos allí. Mariflor, si puedes. Leonela, del 1 al 10. Del 11 al 21, si Mariflor puede. ¿Quién más tengo acá? Ainhoa puede. 22 y 23. Y pastora, disculpe, ¿hechos qué? Hechos 18, 22 y 23, mami. Y pues yo leo el del 24 al 28. Leamos Hechos capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Ajá. Mari, del 12 al 21. Ajá. Ya leo del 12 al 21. Dice el 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros. Porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutían con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso lo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Ajá. Ainhoa, 22 y 23. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos.
23 Llegó nada más. entonces, sí, 22 y 23, mi amor. Ok. Ajá. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Por qué para leer Primera de Corintios es necesario leer este capítulo? Porque aquí acontecieron estos hechos. O sea, aquí vemos el viaje, vemos la estadía de Pablo, cómo Pablo funda la iglesia acá y cómo él se va a Éfeso y cómo Apolo, predica en Éfeso. Entonces, por eso es necesario que nosotros podamos ver el contexto geográfico donde acontecieron los hechos. Pablo se va de Corinto, pero está en Éfeso, y estando en Éfeso, dice, hay grandes problemas en Corinto. Ahora bien, lo primero que él hace es definir el problema. Y lo segundo que él hace es que responde con el evangelio, con las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Él ve el problema, cuál es el problema. Entonces nos vamos a la definición del problema. Esto está repartido de la siguiente manera. El problema, divisiones. Las divisiones las vemos entre el capítulo 1 y capítulo 4, del 1 al 4. Los problemas, las inmoralidades sexuales están en capítulo 5 y al capítulo 7. O sea, había problemas con eso, porque ellos decían, somos libres en Cristo. Ajá, más o menos como, ¿para qué? Que nuestra libertad no sea a pie para el libertinaje, amados. Entonces, esta gente, yo no sé qué les pasó, y bueno, nada, habían cosas como que hombres con sus madrastras, y cosas como esas, pero ellos, el alegato era, somos libres en Cristo. En las divisiones estaban aquellos que decían que el primer problema, las divisiones. No, que nosotros somos de Pablo, de Apolo, de Pedro, de Juan, bueno, y todas esas cosas. En el capítulo 8, el capítulo 10 nos habla de las comidas. Habían los pleitos entre lo que no coma a lo que puedes comer, según ellos. Del capítulo 11 al 14, el asunto de la reunión. Y el capítulo 15, la resurrección. Unos decían que no había resurrección y obviamente nosotros sabemos que sí hay resurrección. Y el capítulo 16 es el saludo final. Estos eran los problemas. ¿Cómo los abordó el apóstol Pablo? ¿Cómo respondió él? Con el evangelio. Simplemente con el evangelio. Todos y cada uno de ellos. Las divisiones, el problema de la inmoralidad sexual, el problema de que si puedes comer o no puedes comer, de las reuniones y el detalle de la resurrección. Todo eso está allí expuesto en nuestra primera carta. Ahora bien, fíjense algo. En la última línea, él dice que por la resurrección nosotros tenemos, en función a las divisiones, una razón para la unidad. En Cristo Jesús no pueden haber divisiones. No pueden haber divisiones. El cuerpo de Cristo no puede estar dividido. No puede estar dividido. Un reino dividido no prospera, amados. Entonces, a través, de la resurrección, a través de Cristo Jesús, nosotros tenemos una razón para la unidad, para la hermandad.
aunque no seamos familia de sangre, somos familia en Cristo Jesús. Y como yo lo he dicho varias veces y lo decía en estos días, cuando nosotros nos vayamos al cielo, dolorosamente, lastimosamente, mucha de nuestra familia consanguínea no va a estar allá, pero ¿quién va a estar? Incluso gente que usted no conoce y serán hermanos suyos por la eternidad. Entonces nosotros tenemos una razón para la unidad. Con el tema de la inmoralidad sexual, en la resurrección nosotros tenemos motivación para tener integridad sexual. Usted es uno con el Señor. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Por la resurrección, nosotros tenemos el poder para amarnos los unos a los otros más que a nosotros mismos. Si una persona no ama a otro más que a usted mismo, amado, no ha nacido de nuevo. Necesitamos amar aún a nuestros enemigos. Por eso es que esta ficha está muy buena y yo se las voy a mandar para que usted la asimile. Y lo otro que nosotros obtenemos es la victoria sobre la muerte. Porque cuando ellos exponían que no había resurrección, Cristo Jesús resucitó. Y la resurrección es indispensable porque es la esperanza para el mundo. Esto significa que usted y yo tenemos victoria sobre la muerte. Entonces, esto cierra el resumen de... Y todo esto es a través del Evangelio, que es el anuncio acerca de Jesús, que abre una realidad, la única realidad, verdad verdadera, absoluta en Cristo Jesús. Preguntas hasta acá. Estas fueron las generalidades. Preguntas. Porque ahora sí vamos a entrar en tema. Isaac se echó a rey. Esto no es raro. Ahora sí entramos en tema. Preguntas, mis amados. Ok. Primera de Corintios. A mí me corresponde Primera de Corintios capítulo 1 y capítulo 2. Vamos con el capítulo 1. El capítulo 1 está multiplicado o visto en tres grandes puntos. En cuatro. 4 puntos. La primera parte está distribuida de la siguiente manera. El saludo apostólico, que de hecho lo leí al principio, está en el capítulo 1, del verso 1 al verso 3. ¿Qué llama la atención en este saludo apostólico? Es que el apóstol Pablo dice en el verso 2, dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dentro del saludo, este pasaje es bien interesante. Bien interesante. Porque aquí el apóstol Pablo no solamente saluda, sino ratifica ese llamado a ser santo que debían tener la iglesia en Corinto y que debe tener la iglesia hoy, amados, hoy. Puesto que él dice aquí, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Eso por una parte. Esa es nuestra primera parte de la epístola. Y lo significativo de ahí es eso, ese llamado a ser santo. Recordemos lo que dice las escrituras, que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y esta misma santidad es la que necesitamos para poder abordar y poder echar fuera y poder resolver los problemas de inmoralidad sexual. Después de esto viene
el punto de los dones espirituales. Primera de Corintios, capítulo 1, del verso 4 al verso 8. En este pasaje, en esta porción de las Escrituras, el apóstol Pablo, precisamente, él da gracias a Dios, no solamente por la iglesia, sino por los dones. Por la iglesia y por los dones. Él les dice a ellos en el verso 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Recordemos que los dones son regalos. Y él les dice a ellos aquí, en todo fuisteis enriquecidos, en él, porque es en Cristo Jesús. Fuera de él usted no tiene nada, amado, y lo que tiene lo va a perder. En toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían todas las herramientas necesarias para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero déjeme darle una noticia, nosotros también tenemos, como dice él aquí, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Y si le falta, amado, es necesario pedirle al Señor. Pero necesitamos entregarnos de manera genuina, de todo corazón. Debemos de soltar ya. El Señor no va, o sea, Él lo quiere todo, porque Él se entregó todo. Él no dijo, bueno, Señor, pellizquenme un dedo, un muslo. Yo me pellizco un muslo y yo, bueno, hice sacrificio por ellos. No. Él se entregó todito, completico. Entonces, el verso 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. Los dones a nosotros nos preparan, son herramientas. Eso es como un lápiz. Usted no puede escribir en el cuaderno si no tiene un lápiz, un lapicero, una tiza, un marcador. Usted necesita algo que raye, que deje la acción allí escrita en el cuaderno. A nosotros se nos es dado dones para prepararnos, para que nosotros nos consolidemos, para que nos crezcamos, para que nosotros podamos madurar en el Señor y hacer la obra y mantenernos irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ay, pero como un don nos puede mantener irreprensibles. Bueno, de hecho ellos utilizaban mal los dones. Pero es tremendo porque el Señor nos da todos dones y Él se manifiesta muchas veces en los dones por la misericordia de Él, no porque nosotros estemos obrando de manera como debe ser. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, Él acá nos habla precisamente de que Él da gracias por los dones, acción de gracias por los dones espirituales que el Señor había derramado sobre la iglesia en Corinto. O sea, amados, que no era una iglesia que estaba a falta de manifestación del Espíritu, que es lo tremendo. Era una iglesia que, porque si los dones estaban ahí y Él está dando gracias y testifican de la manifestación de los dones, es porque así estaba ocurriendo. Lo que significa que no necesariamente por tener la manifestación de los dones estamos haciéndolo todo correctamente bien. Vuelvo y repito, el Señor se manifiesta por su misericordia muchas veces, no porque realmente la persona que está allí está consona con Él. Pero no está en nosotros juzgar absolutamente nada. Y luego en esta tercera parte tenemos la fidelidad de Dios, que está en Primera de Corintios capítulo 1, verso 9. El apóstol Pablo hace énfasis en el hecho de que Dios es fiel y por como Él es fiel,
fuimos llamados por Él a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En la fidelidad de Dios nos llamó para tener comunión, mis amados, común unión. Esto habla de unidad. Esto no es que tú es allá y yo aquí. Esto habla de unidad, una unidad común de la iglesia con nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el apóstol Pablo ve todo esto, ¿verdad? Pero resulta y acontece que en medio de todas estas cosas nosotros no vemos nada malo. Por el contrario, vemos cosas muy buenas. Los dones, la salutación, declarando que precisamente son llamados a ser santos, pero por ahí venía el asunto. Habla de los dones, de la manifestación de los dones, que ellos estaban completos en esa manifestación, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y también les da esa perla de la fidelidad de Dios, con la cual fueron llamados a estar unidos en comunidad, como nosotros, unidos en comunidad con nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí todo va bien, pero después que Él les muestra todo este pasaje en la carta y les dice todo esto hermoso, viene el detalle, el detallazo. Y viene una rogativa. Y esa rogativa la tenemos en el verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué? Porque habían disensiones. Y el apóstol Pablo hace una rogativa a través de esa carta, un llamado de atención a través de un ruego. Eso lo vamos a ver, vemos acá en la siguiente hoja, siguiente página. Vemos a la iglesia de Corintios dividida. Ellos estaban divididos. Unos decían que eran de Apolo porque él hablaba con elocuencia. ¿Se acuerdan lo que leímos ahorita en Hechos? Que incluso describe cómo era que predicaba Apolo. Bueno, aquí él dice, bueno, yo soy de Apolo que habla bien elocuente. Hay gente hoy que le fascinan gente que predican porque supuestamente predican con mucha elocuencia, con mucha verborrea. Porque son intelectuales, filósofos griegos. Ellos, la filosofía y la intelectualidad se los lleva. Otros dicen, yo soy de Pablo, que habla de la gracia. Eso es un gentil. Yo soy de Cefas, que se anduvo con Cristo, un cristiano, pero que era judío y anduvo con Cristo. Entonces, esos son los judíos. Yo no soy como ustedes, yo soy de Cristo, un hiperreligioso. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál de estos no presenta una división? Pues lamentablemente el caso todito presenta una división. Exactamente. Todos presentan divisiones. Aún aquel que dice, yo soy de Cristo, no soy como ustedes. No es la postura. No es la postura. Nosotros no estamos llamados a eso. Y así estaba la iglesia en Corinto. Este era el ejemplo y este es el ejemplo hoy. No, yo soy del ministerio Las Tres Petacas. No, yo soy de los... No sé, mejor no me meto con nadie. Pero bueno, unos son de uno, unos son de otro, otros son de... Pero están divididos. Mi pregunta es, ¿está dividido el cuerpo de Cristo? No. Y el apóstol Pablo hace esa pregunta. Esto nos da la entrada precisamente a lo que nos va a decir el Señor en esta epístola, a partir del verso 10 en adelante. Aquí vemos, está dividido Cristo, dice una imagen por allá.
La imagen de abajo dice Cefas, Pablo, Apolo. El apóstol Pablo les pregunta retóricamente en el verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? El apóstol Pablo en el verso 10 hace un llamado a la unidad. Este llamado a la unidad tiene que ver con el pensamiento y el propósito. Vuelvo y repito, es una rogativa. Él le dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque, verso 11, porque he sido informado, aquí está. ¿Cómo se enteró Pablo? Aquí le viene la perla. Les dije que hasta ahora el apóstol Pablo les había hablado verdades hermosas, ¿verdad que sí? Pero cuando entra el verso 10, viene la realidad de la carta. Y en el verso 11, él les manifiesta por qué la carta. Y él les dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces ahí es donde viene el verso 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O bautizados en el nombre de Pablo? Porque esa división, y así hoy, así lastimosamente hoy. Después que él hace todo este argumento, él les dice en el verso 14, del 14 al 17, él responde esto: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vemos acá que aquí está uno de los puntos árdidos de la predicación, y es precisamente esa batalla que estaba entre ellos de que quién le pertenecía a quién. Y amados, de verdad, el cuerpo de Cristo no puede estar dividido, no debe estar dividido, y mucho menos, peor aún, dentro de las congregaciones. No, yo soy de fulanito porque me la llevo bien con él. No, yo soy de sutanito porque me la llevo bien con ella. Eso está grave, 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 grave. Y por eso acá, en la siguiente lámina, tengo esa súplica de parte del apóstol Pablo. En la siguiente lámina es el versículo 10 del capítulo 1. Dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan. Esto es para nosotros, amados. Esto es para nosotros. Esto es para el Centro Cristiano de Restauración Jehová Sidkenu y todos mis hermanos amados que están conectados, que son del cuerpo de Cristo. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Cuál es el mismo pensamiento? Crecer todos a la estatura del varón perfecto, con el firme propósito de estar preparados para que cuando Él venga, nos vamos con Él. Si algún otro tiene otro pensar y tiene otro propósito, no está en el lugar correcto. No está en el lugar correcto. Esto nos lleva al último punto del capítulo 1.
Primera de Corintios, capítulo 1, del verso 18 al 31. Aquí nos dice el apóstol Pablo, después de aquello que él expone acerca del bautizo, nada está despegado, nada es por casualidad, nada está separado, perdón. Él les está diciendo que Cristo no está dividido, que nosotros debemos tener un mismo sentir, una misma unidad. ¿Por qué tenemos un mismo sentir y una misma unidad? Amados, porque nosotros no nos movemos en la carne, porque nosotros no nos llamó hombre, nos llamó nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí viene la sabiduría de la cruz, que para empezar, la sabiduría de la cruz, el mensaje de la cruz, es locura para el mundo. Y de hecho, vamos a tomar el verso 18 y 19 como el mensaje de la cruz. El primer punto, vamos desde la punta hasta la base, siendo el principal la base, ¿ok? En esta pirámide, amados, vea esto. Vamos desde la punta hasta la base, siendo el principal punto la base. Amén. El mensaje de la cruz, versos 18 y 19 de Primera de Corintios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Por eso es que dice Santiago, la sabiduría terrenal, la sabiduría del hombre natural es animal, es terrenal y es diabólica. Usted no puede estar anclado en la sabiduría de este mundo. Su vida, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo tienen que estar anclados en el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque ese mensaje ciertamente es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que somos salvos, o sea, nosotros es poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted cree, usted es salvo. Ese poder que actúa en Cristo actúa en nosotros. ¿Quién es el poder? El Espíritu Santo de Dios que mora en usted y mora en mí. Y de hecho, esto lleva al apóstol Pablo a decirle que es el mensaje de la cruz y que como ese mensaje de la cruz es locura para el mundo, a través de ese mensaje Dios avergüenza a los sabios. Por eso es que aún cuando ellos crean tener mucha sapiencia, que saben muchísimo, que tienen toda la información del mundo y todo el conocimiento, pues es vano, es vano. Dios avergüenza a los sabios. Y aquí vamos a tomar, le vamos a pedir a Leonela que lea Primera de Corintios capítulo 1, verso 20 al 23. Y luego Isaac, el mismo capítulo 1, verso 27 al 29. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Amén. 27, 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que a nadie se jacte en su presencia. Amén. Ahí está. Es Dios. Dios es nuestra sabiduría y Dios avergüenza. El mensaje de la cruz para nosotros es poder. Para el mundo es locura. Y como es locura, él avergüenza a los sabios porque ellos no tienen la menor idea cómo es posible que Dios, o sea, que una persona
que ellos consideran de menor intelecto pueda hablar sapiencia, pueda hablar sabiduría. Y eso es poder de Dios. Cristo es nuestra sabiduría, porque si bien el mensaje de la cruz es locura para el mundo y Dios avergüenza a los sabios con ese mensaje, por supuesto que es la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cristo es nuestra sabiduría. Vamos a pedirle acá a nuestra hermana, vamos a ver quién está, a Dariela. Dariela, capítulo 1, verso 24 al 26. Y Marianni, la única que está, Faría, mi niña, verso 30 y 31. Leo. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Y el verso 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Amén. Verso 30 y 31, mi niña. Amén. Por medio de él, ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo, Dios nos aprueba, nos santifica y nos libra del pecado. Así que, como está escrito, si alguien alaba algo, que alabe lo que el Señor ha hecho. Amén. Amén. Entonces vemos que nuestro capítulo 1 de Primera de Corintios 1 aborda desde el capítulo 1, del verso 1 al verso 9, nos habla de la salutación, de los dones espirituales, que estamos dotados de ellos, nos hablan de la fidelidad de Dios. Hasta ahí vamos todos bien. Pero luego del verso 10 en adelante comienza el apóstol Pablo a hablar de aquel informe que él recibió acerca de las divisiones que había entre la iglesia de Corinto. Y para abordar ese tema, él precisamente habla de que Cristo no está dividido y que ciertamente es necesario llamar a la unidad, y esa unidad tiene que ver con un mismo pensamiento y un mismo propósito, ya que nosotros estamos conformados en Cristo Jesús a través de ese mensaje de la cruz, que precisamente ese mensaje es el que es locura para el mundo, pero para nosotros es poder de Dios. O sea que usted no debería andar, ninguno de nosotros debe andar en división si realmente el poder del mensaje de la cruz se manifiesta en nosotros, que es el poder de Dios. Y que en medio de todo esto, a nosotros no nos importa o no nos debe importar cómo hace Dios las cosas, Él las hace. El evangelio es poder de Dios para nosotros, para los que creen, más locura para el mundo. Y en medio de todo esto, Él avergüenza a los sabios en su sabiduría. ¿Por qué? Porque levanta a lo que ellos menosprecian, a lo que ellos desechan, para mostrar Dios su amor, su poder, su misericordia, su bondad y su sabiduría. Y todo esto encerrado nada más y nada menos que en Cristo Jesús, a través del sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Esto es lo que nos hace ver a nosotros que ciertamente, porque todo esto que nosotros vemos ahora, incluso se ve hoy en la iglesia, nosotros tenemos que estar amparados bajo ese sacrificio. Y por eso tomé acá en la siguiente lámina el pasaje de Primera de Corintios 1:18. Que nos dice, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios.
para nosotros los salvos es poder de Dios. Y no se nos debe olvidar que en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, en nosotros, para los salvos, la palabra de la cruz, o sea, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es poder de Dios. Y esto nos trae a memoria lo que el apóstol Pablo dice precisamente en la epístola a los romanos, que por cierto también ya la estudiamos, ¿verdad? Donde él dice en el capítulo 1, precisamente, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces vemos acá que así como el apóstol Pablo hace referencia del poder de Dios a través del evangelio de la cruz en Primera de Corintios, ya él lo venía haciendo en la epístola a los romanos, diciéndole que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvar, para todos aquellos que creen, para salvación a todo aquel que cree. Y es la misma figura y es la misma esencia en Primera de Corintios 1:18. Preguntas del capítulo 1. Aquí termina el capítulo 1. ¿Preguntas? Ninguna. Bueno, en 7 minutos tenemos el capítulo 2. Ay, pero qué rápido, sí, porque entonces me parece que me va a tocar quedar los 2 de mañana. Pero bueno, y yo no los tengo, pero me toca hoy montarme en eso. Primera de Corintios capítulo 2. En este capítulo, el apóstol Pablo sigue reiterando cómo predica él y cómo tiene que ser esto. Él trae de nuevo la predicación del evangelio, ¿ok? Y yo tengo acá el texto de 1 Corintios 2:2 que dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? O sea, le dijeron, mira, tienen problemas de inmoralidad, tienen problemas con la comida, tienen problemas con los dones, tienen problemas con el orgullo, pero no me digas quiénes, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni qué hicieron. Él dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Para que cuando él fuera a hablar, no le fueran a decir, ay, le está chismeando. Como hoy dirían los hermanos, ay, es espía, me está espionando por las redes, o me está siguiendo en la calle, o le están chismeando de mí. El apóstol Pablo no quiso saber nada de nadie, porque en el momento que él fuera a ministrar, él iba a ministrar en el poder de Dios y no con sabiduría humana. Y por eso es que él dice que la predicación, tomo acá, que la predicación de Pablo no dependió de la sabiduría humana. O sea, no dependió de lo que le contaran otros, sino de la manifestación del Espíritu Santo. Esto nos lleva, por supuesto, a capítulo 2, versos 1 y 5 de Primera de Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, no fue como Apolo, con elocuencia. O sea, con elocuencia humana. Y no estoy diciendo que Apolo lo haya hecho con elocuencia humana, pero eran diferentes. Dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder. O sea, él se movió en los dones del Espíritu Santo. Él se movió en los dones del Espíritu Santo. A él no tuvieron que chismearle.
Él no tuvo que hacer absolutamente nada, y es más, no quiso que nadie le contara nada, porque cuando él fuera, él iba a ministrar por el Espíritu. Era el Espíritu en él, no era él. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Entonces, en esta primera parte del capítulo 2 vemos que el apóstol Pablo les habla precisamente de Cristo y de que su predicación no dependía de su sabiduría humana, sino precisamente del poder de Dios manifestado en él. Esto nos lleva ya casi a concluir todo esto. En este capítulo 2, del verso 6 al verso 16, está todo condensado en esta lámina, vamos a ver 3 puntos que nos quedan. ¿Qué puntos nos quedan? El Evangelio es sabiduría divina, la revelación del Espíritu y la distinción entre el hombre natural y el hombre espiritual. Porque a todas estas, el apóstol Pablo quería hacerles ver a ellos que había una diferencia. O sea, cuando tú tienes la sabiduría de Dios, hay una diferencia entre el hombre natural y entre el hombre espiritual. Y que lo que ellos venían haciendo era muy carnal. Por eso es que dijo en el verso, por acá, el capítulo 1, él hace esta pregunta, está en este versículo, pues, en este versículo, perdón, capítulo 1, no, en el capítulo 3. Él les hace esa pregunta en el verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Era necesario que ellos entendieran que andaban en la carne, Entonces, a pesar de que Dios estaba haciendo grandes cosas con ellos, vuelvo y repito, llamados a la santidad, dones espirituales, dice que estaban, bueno, llenos, saturados con específicamente, él utiliza la expresión de tal manera que nada os falta en ningún don, nada os falta en ningún don, amados, en ninguno. Él les dice todo eso, les habla de la fidelidad de Dios. A pesar de todo esto, él se encuentra con estos graves problemas como la división, y la aborda de manera específica. Y para abordar esta división, él tiene que recordarles quién es Cristo y qué es el mensaje de Cristo, cuál es el mensaje verdadero de la cruz. Y ese mensaje es de unidad, no de división, no de división. Y por eso es necesario, porque había mucha gente, porque hablaba con mucha elocuencia, porque hablaban con mucha propiedad, con mucha sapiencia, con mucho verborrea, con un vocabulario muy extenso, muy limpio. Y entonces la gente, wow, sí, claro. Entonces el apóstol Pablo les estaba diciendo que no era así, no era de esa manera, que el mensaje correcto es el mensaje de la cruz y que a través de ese mensaje Dios avergüenza a los sabios, y precisamente a través de ese mensaje y el mensaje y ese mensaje que avergüenza a los sabios es el mensaje que nos da a nosotros sabiduría, y ese mensaje es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Para caer acá, pues, para decirle precisamente que el evangelio es sabiduría divina, que ellos necesitan de verdad dejar lo humano, dejar la sabiduría humana, dejar lo que el enemigo ha querido forjar y fortalecer en la carne. Tienen que dejarlo para que ellos puedan vivir y caminar en el espíritu y ser sabios en el espíritu. Y eso solamente es el evangelio. El evangelio es sabiduría divina. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 6 al 9, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No hay sabiduría en un neófito. No hay sabiduría en una persona que no quiere crecer. Amados, un neófito no es solamente una persona nueva que llegó a la congregación. Un neófito es aquel que, aún teniendo tiempo en la congregación, no quiere crecer, no madura.
Y no madura porque no quiere soltar la carne. Tan sencillo como es. Porque una persona que suelte la carne comienza a madurar. Una persona que acepta la reprensión comienza a madurar. Una persona que acepta que debe ser corregida, que tiene que crecer, que tiene que dejar, que tiene que buscar más de Dios y dejar las cosas de este mundo, madura. Entonces, él dice allí, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, no es sabiduría humana, amado. No es sabiduría humana. Dice, más hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ciertamente, si ellos hubiesen conocido, si se les hubiese revelado la sabiduría divina, ellos no crucifican a Jesús. Entonces, el evangelio que tú y yo predicamos es sabiduría divina y es lo único que te puede apartar de las necedades del mundo. Ahora bien, ese evangelio que es sabiduría divina viene por revelación del Espíritu, que es lo que prosigue él diciendo en el capítulo 2, en el mismo capítulo 2, versos 10 y 13. Él dice de la siguiente manera: pero Dios no las reveló. Voy a leer el verso 9 que no lo leí anteriormente. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió, ni ha subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es lo que Dios, esa es la sabiduría que Dios ha preparado para ti y para mí. Pero esto es revelado a través del Espíritu. Por eso el hombre carnal, natural, no puede acceder a ellas, no puede. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El único que sabe lo profundo de ti es tu propio espíritu. Así como tu espíritu conoce lo profundo de tu ser, asimismo el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si usted no sabe lo que Dios le ha concedido, es porque usted está viviendo en una vida fuera del Espíritu, la está viviendo en la carne. Esto me lleva, mira, amados, a repetir una y otra vez: no soy yo. Pelee con el Espíritu Santo si usted quiere, si puede, si usted puede. Pero le voy a decir algo. Usted no puede decir que usted tiene un elemento del fruto del Espíritu y usted no es guiado por el Espíritu. Eso es falso de toda falsedad. Es muy fácil decir, yo creo. Todo el mundo dice que cree. Pero la verdad, nadie le cree a él. Porque si de verdad le creyeran, todo lo que tenemos que dejar, lo dejáramos. Entonces, este evangelio es revelado por el Espíritu, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso es que, miren, amados, cuando alguien en la congregación se me levanta, yo entiendo, y esto no ha sido siempre. Cuando a mí una persona en la congregación se levanta, yo entiendo que esa persona está siendo influenciada por Satanás. ¿Por qué? Porque está yendo es en contra de lo que está en mí, no en contra mía. Porque si yo le digo a usted en el amor que tienen que hacer tal y cual cosa, y ni siquiera señalo a nadie, solamente lo digo de parte del Señor. Amado, ¿ustedes creen que estamos aquí, el Señor no conoce sus corazones? Aquí estamos reunidos varias personas y Dios conoce el pensamiento de cada uno de nosotros en este instante. Dios escucha lo que yo no escucho y lo que usted no escucha. Entonces, cuando usted se revela
sin razón, o sea, porque le están tocando su pecado, usted no está siendo guiado por el Espíritu. Para nada. Absolutamente para nada. Entonces, esto es lo que hace que el apóstol Pablo haga una distinción entre el hombre natural y el hombre espiritual. Y con esto, finalizamos el capítulo 2. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Él dice de la siguiente manera, capítulo 2, verso 13. Voy allí, verso 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso nos da el inicio de el hombre natural y el hombre espiritual. Ahora vamos a ver el verso 14, que por cierto yo copié acá, donde dice hombre natural, 1 Corintios 2:13, me equivoqué, era 14. Ahí la cita es 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando yo hablaba hace rato de los celos, mire, es una posición muy acomodada cuando usted no quiere, usted hace algo y alguien lo cela, pero usted dio razones y usted diga, ay, los celos están mal. Es una posición muy acomodada. Pero eso lo hace un hombre natural. Porque sabe que está dando pie para generar celos. Mire, mi recomendación para la iglesia que va a oír este mensaje, no solamente la que está conectada, sino la que va a oír posteriormente. El hombre natural le duele que le toquen la carne, que le toquen lo que le agrada, que le desagrada a Dios, por cierto. Amados y amadas, si usted está en una posición donde algo que está mal, que a usted le agrada mucho y le desagrade que se lo diga, yo le recomiendo que vaya corriendo a soltar eso y a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno soba eso, me trae a memoria lo que el Señor dice en la palabra, lo que está escrito, que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado leuda toda tu vida, o sea, mina toda tu vida. Una pizca de pecado, o sea, a los que han hecho pan, o sea, ¿cuánto realmente necesitas echarle a un kilo de harina de leudante? Es muy poco en referencia a la cantidad de harina. O sea, es poca la que necesita para que esa masa se llene y se inunde de ese leudante, de esa levadura. Entonces, que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito, una pizca de pecado leuda toda tu vida. Y vas a decir que la culpa es los demás para tu auto protegerte, para tu auto defenderte. Pero no es así. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ay, pero qué problema hay con eso. Ay, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que yo tenga amistades con personas que yo sé que gustan de mí? Porque eso es levadura, que está leudando tu carne, tu ego, y la está inflando. Y estás propensa o propenso a caer en pecado. Ay, todavía no he caído. El que cree que esté firme, puede que no caiga, dice la Escritura. Entonces, el hombre natural no está percibiendo las cosas del Espíritu.
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora bien, el hombre espiritual. Ya leímos el verso 13, no lo voy a volver a leer. Voy a leer el verso 15 y 16. En cuanto al espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, en resumen de todo esto, si hay divisiones, disensiones, no está la mente de Cristo. Necesitamos la mente de Cristo. El evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Él es tu sabiduría. La Biblia dice que no peques porque el que peca morirá. El que pecare de cierto morirá. La paga del pecado es la muerte. Entonces, amados, mi pregunta hoy para cerrar. ¿Estamos siendo hombres naturales o hombres espirituales? En el nombre de Jesús, seamos hombres espirituales. Y si somos hombres espirituales, amados, vayamos a la presencia de Dios y digámosle, Señor, aquí está esta área. Mira el orgullo, mira la altivez, mira la prepotencia, mira la arrogancia, mira mi ínfulas de grandeza, mira esto, mira aquello, mira lo otro. Nos es necesario, amado. Les dejo 2 versículos que están allí. El primero es, bueno, el primero no es un versículo. El primero es una cita que va consono con un versículo, ¿verdad? Pero es como una versión toda extraña. O sea, de un versículo sacaron esta reflexión, perdón. El que se queda al nivel de la psicología, o sea, a nivel de la mente, no acepta las cosas del espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. Y finalizamos con 1 Corintios 2:11. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Amén. Preguntas, amados. Pregúntame, porque ya terminé. ¿Viste, Isadi? La clase completa hoy. Está bien, eso es toda la honra y la gloria para Dios. Ah, bueno. Sí. Que no me eche la lata hoy. Preguntas, amados. Por favor. No hagan que yo las haga. No, pues por nuestro lado no, todo nos quedó claro. O sea, Ok. toda la clase quedó clara. Amén. Dariela, Mariani, Ainhoa, Juan, los Juanes, Juan, los Juanes. Tan fino. Yo siento que Mariani, que digo, Leonela está haciendo. Yo justo iba a decir que mi... Profe, tienes el micrófono apagado y Juan quería decir Ay, algo. Juan, Charles. Y yo estoy diciendo aquí, Charles, él. Hola, mi niño, diga algo. No, pastora, todo muy bien, gracias a Dios. Está todo muy bien. Está bien, hijo. Ok, le toca a nuestra amada, preciosa princesa Ariela orar para despedir. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Padre Celestial, Señor, en esta hora te damos las gracias, Padre, por lo que estamos aquí reunidos, Señor, para así escudriñar más tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos esta reunión, Señor. Gracias, Señor, porque al final, pues casi que al final, llegó la electricidad, Señor, y eso te lo agradecemos. Padre amado, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Permite que la pastora Merité nos enseñe cada día un poco más de tu palabra, Señor. Enséñame, Señor, te pido, estar en tu palabra, Señor, que me ayudes a abrir el entendimiento, Señor. Te pido, Señor, que, que para yo aprender más y más de ti. Te pido por la pastora Marité, por sus padres, por los esposos Sotillo del Moral, Señor, bendícelos. Por Juan Ainhoa, por Mariani, por David, por Yahaza, por Yair, te pido por Sara, te pido por mis hijos, Señor. Muchas gracias, Padre amado. Muchas gracias, Señor. Ahora que vamos a descansar, Señor, te pedimos, Señor, que mandes a tus ángeles, Señor, a todos los hogares, Padre amado. Muchas gracias, Señor. Gracias. Amén, amén y amén. Amén, amados, bendiciones, la paz del Señor sobre sus vidas, sobre sus corazones. Que el Señor me les dé un sueño reparador. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Continuamos con nuestro estudio, capítulo 3 y 4, y que Él se glorifique de manera súper especial en sus vidas, amados. Les amo, besos, abrazos, que descansen. Hasta mañana.